El conflicto armado colombiano ha dejado 9.472.251 personas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, y de las cuales el 13% pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 26.870 víctimas se encuentran en el exterior, en al menos 43 países como Estados Unidos, Canadá, España, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Ecuador, entre otros. Hasta el 31 de marzo de 2023 se registraron 3.439 víctimas de pertenencia afrocolombiana, raizal y palenquera en el exterior. Voces que transforman. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Voces que Transforman, un espacio que desde la Unidad para las Víctimas propiciamos para escuchar las voces de quienes han sido afectados por el conflicto armado y que desde su condición de víctimas son sinónimo de transformación, de reconciliación y de resistencia. Soy Tatiana Salamanca y hoy en Voces que Transforman conoceremos la historia de dos mujeres afrocolombianas. Dos mujeres valientes y soñadoras que, pese a que el conflicto armado las obligó a dejar sus territorios y se vieron forzadas a emigrar hacia otro país, se niegan a perder su identidad y sus costumbres. Hola, soy Ana María. Hola, soy Mayerly Chávez Cortés. Soy afrocolombiana. Yo me considero afro, me siento afro, soy afro y siempre lo seré. Y no importa el lugar donde yo vaya, defenderé mi raza. Yo soy afro y vengo de una tierra linda, de un lugar hermoso, porque en Colombia tenemos muchos paisajes, muchas cosas hermosas. Colombia es un lugar muy lindo que, a pesar de que nosotros como extranjeros estemos lejos, que nosotros siempre tengamos ese pedacito, esos recuerdos, esas vivencias de nuestro país, las cosas buenas, las cosas bonitas, guardarlas siempre en nuestro corazón. Ana María y Mayerly son dos mujeres con dos historias totalmente diferentes y al mismo tiempo muy parecidas. Aún estando en un país ajeno al suyo, en Ecuador, Ana María sigue viviendo los estragos del conflicto armado. Hay grupos al margen de la ley donde se matan ellos y también atentan contra la vida de quien sea. Nuevamente aquí se está viviendo lo mismo, secuestra. Lo único que aquí no han puesto todavía son minas como en Colombia, pero el resto todo la misma modalidad. Hay casas de pique, hay secuestros, hay extorsiones, hay reclutamiento. Entonces nosotros, lo que más me duele es no poder haberle dado a mi hijo un lugar seguro, porque yo pensé que quizás llegando aquí a Ecuador iba a poder hacer una vida donde mi hijo iba a estar seguro, una vida tranquila y poder ir sanando poco a poco lo que habíamos vivido atrás, pero no fue así. Ana María sigue viviendo los estragos del conflicto armado. Y Mayerly, que se encuentra en el mismo país que Ana María, sin oportunidades, como si la vida se obstinara en hacerles el camino más difícil. Tanto acá en Ecuador es como muy difícil uno como extranjero conseguir un empleo. Y si lo consigue, pues como digo, tiene que tener un buen padrino, porque el que tiene padrino se bautiza y el que no, pues lastimosamente así se queda. También para mí estudiar acá en una universidad ha sido complicado. De hecho, ya llevo casi 7 años de lo que me gradué y aún no he podido ingresar a una universidad. Retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Qué pasó con Ana María? ¿Cuál es su historia? Cuando sucede lo de mi hermano. Mi hermano cumple años el 3 de mayo. Entonces, ese día, el 2 de mayo, yo hablo con él y yo le dije que, estábamos en proyecto para que él se fuera a Bogotá. Yo le iba a mandar los pasajes para que él se fuera a Bogotá a trabajar y viviera conmigo. Y mi hermano, teníamos una muy bonita relación, muy buena comunicación. Ese día, ese 3 de mayo, yo muy temprano cojo el teléfono para llamar, pero cuando voy a llamar, me entra una llamada. Y era mi otro hermano, me estaba llamando para contarme que había sucedido algo. El 3 de mayo, que mi hermano cumplía años, ese día fue asesinado. Ese día fue una tragedia, porque no solo fue él, fue una masacre de 6 personas y uno de ellos quedó vivo. La guerrilla los asesinó brutalmente y sus cuerpos los tiraron al río y hay unos que
los torturaron. Y yo viajé a Tumaco. Mi hermano duró 2 días para encontrarlo. Eso fue en un corregimiento de Tumaco que se llama La Variante. Y desde ese momento, víctima de desplazamiento forzado. Perdió a su hermano a manos de las FARC y su familia fue amenazada y obligada a dejarlo todo. Ella se fue de Tumaco, su tierra natal, con rumbo hacia Bogotá, y allí permaneció durante 7 años y se enamoró de un hombre sin saber que nuevamente sería presa de la violencia, pues aquel hombre la maltrató y la violentó por mucho tiempo. Su resistencia le hizo tomar una decisión, volver a Tumaco. No obstante, se encontró nuevamente con la violencia y ahora era mucho peor. La expansión de grupos armados ilegales y las minas antipersonal cercaron su territorio, pero el hecho que la horrorizó fue que su pequeño hijo de estos grupos se lo quisieran arrebatar. Cansada de tanto dolor y pensando en buscar un futuro mejor, como ella lo dice, llenó una maleta de miedos y salió del país. Llegaron arbitrariamente a mi casa y gracias a Dios pude escapar. Mi hijo pudo escapar y nos vinimos a Ecuador. Llegamos a Rumichaca. Para mí fue una decisión muy difícil, pero que tocaba tomarla sí o sí, porque pues era nuestra vida la que corría peligro. Y salimos con una maleta llena de miedo a lo desconocido, otro país, otra cultura. Gracias a Dios era el mismo idioma, pero sin conocer a nadie. Era bien difícil el panorama en ese momento. Y aún así, pienso que cuando se trata de nuestra vida y como que de protegernos, que nosotros mismos nos hemos tenido que proteger y armarnos de argumentos, quizás en ocasiones no son los correctos, pero pues en el momento es como que la forma que hemos encontrado como para salvaguardar nuestra vida o protegernos a nosotros mismos. Mayerly también perdió a un ser querido a causa de la presencia de grupos armados ilegales en su territorio. Y no satisfechos con esto, hostigaron a su familia hasta tal punto que se vieron obligados a salir de su hogar, ubicado cerca de la carretera, donde desde los 5 años Mayerly recuerda presenciar enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Siempre que había conflicto armado, o sea, habían encuentros entre lo que era la guerrilla con el ejército, las casas que más estaban como expuestas era mi casa, por lo que era a la orilla de la carretera. Las bombas que ponían, recuerdo tanto que una vez hubo un enfrentamiento y hacia el frente de mi casa queda un terreno como un terreno vacío y tiraban pues sus granadas, sus bombas, y cuando nos levantamos al otro día ya las casas eran todas completamente llenas de barro, se miraban todo lo que eran rastros de balas, de cosas, o sea, de lo que hubo el enfrentamiento, ¿no? Ya después la gente se fue acostumbrando, o sea, a medida del tiempo la gente se iba acostumbrando, ya la gente escuchaba que empezaba, ya cada quien iba era como quien dice a refugiarse y se terminaba, ya uno iba saliendo normal como si nada. A la edad de 13 años se vio forzada a emigrar hacia otro país con la intención de salvaguardar su vida. Hubo un inconveniente con un tío. Resulta que pues mi tío él trabajaba en un carro como taxista, un taxi pirata, él tenía un taxi pirata y él hacía fletes de un lugar que le dicen la playa hasta Tumaco, o de ahí de la playa hasta Llorente, hacía los fletes. Hubo una ocasión en que a él lo fletaron y a la persona que fletó él los atracaron y esa persona lo culpó a mi tío de que él había sido el que había tenido la culpa. Pues él lo amenazó directamente, le dijo que si no le revolvía todo lo que le habían quitado a él en ese momento, pues lo mataba, le tenía que pagar con su vida. Pues mi tío hizo caso omiso, nunca hizo caso a lo que esa persona le dijo y continuó normal. A los pocos tiempos, pues ya una mañana nos llamaron a decirnos que lo habían matado. A la semana empezaron ya las amenazas, a buscarlo a mi papá en el trabajo, a decirle que tenía que ir a hablar con una persona y pues cuando lo mataron a mi tío y empezaron a amenazar, él habló con la familia de él que vivía acá y la familia le dijo pues que se viniera
que se viniera porque pues estaba la situación corriendo peligro en nuestra vida ya. Nos tocó salir así, prácticamente dejando todo, y para mí fue difícil dejar mi familia, mis amigos, mi escuela, todo prácticamente, toda una vida. Ana María y Mayerly salieron de Tumaco, Nariño, hacia Ecuador, esperanzadas en un futuro mejor, pero se encontraron con una serie de obstáculos en aquel país, como el racismo y la xenofobia. Nos encontramos con otro panorama bien triste y desmerecedor, que era el racismo. Había mucha fobia al migrante, al extranjero, porque en ese momento cuando nosotros llegamos había una ola de migrantes venezolanos y estaba un caos. La ciudad de Quito, nosotros pasamos muchas necesidades, mas sin embargo me llené de fortaleza y de mucha resiliencia para poder salir adelante. Ahora que estoy por acá, he sentido que muchas veces me han querido como discriminar, a pesar de que pues aquí es donde yo vivo también la gente es afroecuatoriana, pero por el hecho de ser de otro lugar, de otro país, quieren como discriminarlo a uno. Estas dos mujeres valientes y decididas a continuar luchando por sus sueños y por no permitir que el conflicto armado las invisibilice, se cruzaron en COI, una estrategia de la Unidad para las Víctimas que brinda herramientas de liderazgo y resignificación de las víctimas en el exterior. Sí, bueno, para mí fue muy gratificante cuando recibí la invitación, me postulé y inicié el proceso de capacitarme un poco más porque ya lo había venido haciendo, pero COI me dio la oportunidad de mostrar lo que ya era, de reconocer aquellas habilidades que a veces tenemos y no las descubrimos y poder llevar todo ese trabajo como a terreno, porque bueno, desde toda la experiencia que he tenido con mi hijo y todo lo que he vivido en la adolescencia con él y todo, parte de esas ganas de trabajar con jóvenes y adolescentes para evitar cosas como que las drogas, pandillas, todas esas cosas. Entonces llegó COI y fue súper provechoso para mí porque pude incluir a mi hijo y pude desde el liderazgo tener como una mejor comunicación con él y también como inducirlo a él por el tema del liderazgo, porque él es también un líder excepcional. Para mí esa fue una experiencia súper bonita porque eh, pues uno sentí que de pronto no era la única persona, porque muchas veces nosotros como extranjeros nos sentimos solos, nos sentimos olvidados, nos sentimos alejados de nuestra tierra, pero ya al convivir con otras personas, al pasar ese tiempo con una persona de su mismo lugar, de escuchar sus vivencias, de escuchar todo lo que han pasado, nos identificamos, ¿no? Sabemos que estamos pasando por una misma situación y que entre nosotros tenemos que darnos ese apoyo, esa ayuda, poder nosotros buscar, tocar puertas de que nosotros como extranjeros seamos escuchados, seamos vistos de buenas maneras. Tiene que ver algo con nuestra identidad también, porque nosotros, como quien dice, en estos espacios estamos siéndonos, o sea, estamos viendo de que nosotros estamos siendo identificados por nuestro país. Un proyecto que permitió que Ana María y que Mayerly compartieran su experiencia y hoy en día se recuerdan con mucho afecto. Mayerly Chávez es una chica sensacional. En el poco tiempo que llevamos distinguiéndonos, pudimos estar en 2 lugares, compartir, coincidimos en 2 sitios. Ella hace parte del cuerpo voluntario de la Cruz Roja, igualmente yo, y tenemos ese espíritu de liderazgo y de voluntariado. Y también coincidimos en COI, una experiencia maravillosa. Me agradó conocerla a ella, ese espíritu lidereso que ella tiene también, y espero coincidir en otro momento con Mayerly Chávez. Ha sido y es todavía una mujer guerrera, una mujer luchadora, una mujer que nunca, a pesar de todo lo que pasó, nunca se dio por vencida, sino que al contrario, quiso seguir, quiso luchar por estar cada día mejor
Ambas se resisten a olvidar y sobre esto nos cuentan en qué se diferencian las mujeres que fueron antes a las mujeres que son ahora. De ver esa niña y verme ahora, no ha habido mucho cambio, porque esa niña que se convirtió en mujer a temprana edad era una niña que luchaba por lo que quería, que se trazaba metas, muy trabajadora, responsable, capaz, y es lo que soy ahora, como un proceso en el que se ha ido fortaleciendo. Bueno, la Mayerly de ahora a la de muchos años antes se diferencia porque ha aprendido a ser una mujer fuerte, una mujer luchadora, una mujer llena de sueños, de expectativas, una mujer que no importa lo que pase, las dificultades que tenga, siempre tiene esa gana y ese deseo de continuar, de salir adelante, de no dejarse derrotar por las adversidades que se presenten, sino que al contrario, superarlas y aprender de ellas. Ana María y Mayerly afirman que hacer memoria hace parte del proceso de resistencia y que el olvido jamás será una opción. Estas dos mujeres nos envían un mensaje poderoso que invita a la reflexión sobre la necesidad de seguir visibilizando sus historias para que Colombia reconozca la importancia de la reivindicación de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Yo no soy de aquí, yo soy tapajeña, y que dejé mi tierra, allá se quedó mi ombligo. Mi voz no callará más. A donde sea que yo vaya, lucharé por mis derechos, porque ahora sí sé cuáles son y los haré valer. Y también lucharé por los derechos de aquellas personas que quedan en Ecuador, indefensas, desconociendo muchas cosas, porque detrás de mí hay un sinnúmero de familias luchando por sobrevivir a la guerra, por no seguir siendo víctimas del conflicto armado. Bueno, mi mensaje sería de que pues nunca nosotros dejemos de soñar y que siempre tengamos nuestros recuerdos vivos de ser afro, de nosotros identificarnos y no tener vergüenza en ningún lugar de decir yo soy afro y vengo de una tierra linda, de un lugar hermoso, porque en Colombia tenemos muchos paisajes, muchas cosas hermosas. Colombia es un lugar muy lindo que a pesar de que nosotros como extranjeros estemos lejos, que nosotros siempre tengamos ese pedacito, esos recuerdos, esas vivencias de nuestro país, las cosas buenas, las cosas bonitas, guardarlas siempre en nuestro corazón, tenerlas vivas y nunca dejarlas ir. Tener ese espacio, ese momento, ese día específicamente, nosotros sentirnos felices y orgullosos de que como afros estamos siendo reconocidos. Agradecemos a Ana María y a Mayerly por compartir sus historias y sus deseos de que Colombia reconozca el poder transformador que tienen las víctimas del conflicto armado, para que la construcción de paz en los territorios sea una realidad y que, ojalá, ningún colombiano más tenga que salir de su patria por culpa de la guerra. Agradecemos a quienes se conectaron y escucharon Voces que Transforman. Las y los esperamos en el próximo capítulo, con más historias de víctimas que nos invitan a transformar a Colombia en un territorio de paz.